Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial. Antes de que me deis caña en los comentarios, hacía 14 semanas que no utilizaba la palabra brutal en un título, pero es que esta semana se las trae y mucho. Lo primero de todo es que a OpenAI les está poniendo bastante fea la situación por las regulaciones que están planteando, sobre todo desde Europa. Vais a ver que hay cosas y noticias bastante interesantes desde Italia y desde Reino Unido. Pero es que además también tenemos muchas más noticias. Por ejemplo, se ha filtrado un modelo de Mistral que parece que ese modelo filtrado rinde casi tan bien como ChatGPT 4 y es un modelo open source. Pero es que además de Mistral han salido a decir que lo que se ha filtrado es un modelo que no está terminado, así que imaginaros cuando lo saquen lo que podría ser. También tenemos noticias de Midjourney, de Google, noticias médicas y un montón de cosas más. Y por cierto, en el último directo prometí que os iba a explicar cómo estaba hecho mi GPT de cómo habla Jon. Me olvidé de hacerlo y lo voy a hacer hoy y os lo voy a explicar hoy. Pero primero lo más importante o lo primero, lo más llamativo es que a la gente de OpenAI les ha dado por intentar ver qué tal hace ChatGPT armas químicas. Más que armas químicas, perdón, es armas biológicas o al menos creación de riesgos biológicos. Básicamente lo que han hecho ellos es intentar hacer un pequeño lavado de imagen, intentando demostrar que ChatGPT no aporta grandes beneficios a alguien intentando hacer algo malo con eso, ¿no? Desde luego, desde hace mucho tiempo se está diciendo que evidentemente una herramienta como un LLM puede ser algo que puede producir resultados muy negativos en manos de gente mala para hacer cosas malas, y con lo cual que es algo que deberíamos intentar controlar. Lo que ellos intentan demostrar con esto es que de forma muy pública y muy abierta que no es para tanto. El resultado del estudio dice que básicamente mejora en manos de un experto un 8,8% los potenciales resultados, es decir, que tampoco es algo dramático que digas, no, básicamente con ChatGPT no lo puedes hacer y con otras herramientas no se podía hacer, y con lo cual ChatGPT es el que permite hacer esto, sino que simplemente dicen que mejora ligeramente el resultado a nivel de optimizar procesos, etcétera, pero que no es nada dramático. E incluso en manos de gente no profesional, no experta, el resultado es aún peor, es decir, que es alrededor de un 4, una cosa así, con lo cual no aporta grandes beneficios según ellos. Yo no sé si acabar de verlo como algo positivo, creo que deberían poner medidas un poco más elaboradas, de hecho parte del blog habla de eso, de cómo quieren poner esas medidas, pero la realidad es que ChatGPT es una herramienta muy buena para lo bueno y para lo malo. Aquí en el blog post que han publicado podéis ver cómo han hecho este estudio, que intentan darle un poco de validez a nivel científico, pero sobre todo hay algunos ejemplos de cómo serían la forma en que respondería ChatGPT a según qué preguntas, y a partir de ahí pues llegar un poco a las conclusiones. Siguiendo hablando de OpenAI, Sam Altman últimamente está variando mucho el discurso y últimamente no se sabe muy bien lo que piensa. Fijaros en sus últimas declaraciones. Empresas que tengan un valor de más de 1.000 millones de dólares con 10 empleados, y que empezaremos a ver dentro de relativamente poco una empresa o algunas empresas que con un solo empleado, con una sola persona que las lleve, van a tener esa valoración de más de 1.000 millones de dólares, que básicamente es el estatus de unicornio como startup, ¿vale? Podemos pensar que algunas empresas así, como por ejemplo MrBeast, que parece que va a cruzar esa línea dentro de relativamente poco, puede ser eso, pero es que realmente MrBeast, la empresa está muy basada en él, pero tiene cientos de empleados. Aquí está hablando Sam Altman de empresas con un solo trabajador, que es el que lo hace todo gracias a la inteligencia artificial, y que eso va a suceder. De hecho, dice que tienen una porra donde básicamente están apostando para cuando eso va a pasar por primera vez. Y esto choca muchísimo porque evidentemente es una declaración muy optimista de lo que la IA va a poder hacer, pero choca muchísimo con algunas declaraciones que él hacía hace muy poquito, hace tan solo unas semanas, en este otro audio. El mundo tuvo como un colapso de 2 semanas con GPT-4, ¿verdad? Esto cambia todo. La IA general llegará mañana. No habrá trabajos para fin de año. Y ahora la gente se pregunta, ¿por qué es tan lento? Y me encanta eso. Creo que eso es algo genial del espíritu humano, que siempre queremos más y mejor, y creo que por eso nunca nos vamos a quedar sin cosas que hacer. GPT-4 fue un gran trato en cierto sentido y no cambió el mundo tanto como todos tenían su crisis. Creo que algún día haremos algo que califique como una IA general, con la definición borrosa que quieras. El mundo tendrá un colapso de 2 semanas y luego las personas continuarán con sus vidas. Estamos haciendo una herramienta que es impresionante, pero los humanos van a hacer sus cosas humanas y la sociedad tiene mucha inercia. Es decir, inventaremos AGI antes de lo que la mayoría del mundo piensa, y en esos primeros años cambiará el mundo mucho menos, y luego a largo plazo lo cambiará más.
La verdad es que yo no entiendo nada. En una declaración nos dice que vamos a tener empresas de más de 1.000 millones de dólares hechas por una sola empresa con IA y en la siguiente una sola persona y en el siguiente nos dice que básicamente no va a ser para tanto y que la inteligencia artificial general va a hacer un primer bombazo y todos vamos a volvernos muy locos, pero al cabo de 2 semanas todo el mundo va a seguir con su vida normal y corriente y no va a cambiar tanto la forma en que vivimos. ¿En qué quedamos, amigos Sam? No, la verdad es que no lo acabo de entender y no tengo muy claro, pero me da la sensación de que lo que están haciendo es marear la perdiz, es decir, según el foro en el que se encuentran, intentan o bien calmar un poco el hype y que la cosa no parezca como que esto va a ser peligroso y según el foro en que se encuentran quieren darle el rollo para que todo el mundo se ponga a tope con la IA. Depende de si es un foro más de emprendimiento o un foro más legislativo, ¿no? Entonces entiendo que es un poco lo que están haciendo, pero empieza a ser muy confuso el mensaje. Tradicionalmente OpenAI tenía un mensaje como muy claro, muy definido y todo estaba bastante organizado, pero la verdad es que ahora empieza a ser un poco difuso y no sabemos muy bien qué creernos ya ni qué va a pasar. Tendremos que esperar y verlo con nuestros propios ojos. Bien, quizá la noticia más importante, aunque ya lo conté en un directo esta semana pasada, es el lanzamiento, porque OpenAI no para de lanzar producto constantemente, es el lanzamiento de los GPT Mentions. ¿Qué es eso? Pues básicamente es una nueva forma en que podemos utilizar los GPTs personalizados dentro de nuestros chats de GPT. Bien, fijaros, tengo aquí un chat de ChatGPT normal y corriente. Aquí tengo los GPTs que normalmente utilizo, como veis, están todos ahí, pero no tengo ningún ChatGPT concreto. Simplemente estoy en el troncal, en lo que sería la general. Entonces yo aquí, la diferencia ahora es que puedo mencionar a uno. Por ejemplo, voy a dar la arroba y voy a poner aquí redactor y veis que aquí arriba ya me salen todos los GPTs que tengo guardados en mi barra, ¿vale? Entonces si clico en uno de ellos, lo puedo cargar y ahora me pone que estoy hablando con redactor SEO Pro. Y ahora le voy a hacer una petición. Hazme un fragmento de un audiolibro de fantasía en inglés. Solo un párrafo. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es utilizar el entrenamiento de ese GPT personalizado que hemos entrenado para hacer redacciones, aunque principalmente está orientado al copy y al marketing, pero que redacta muy bien y que de hecho es mejor a veces que el chat GPT troncal, lo que sería el general, y con lo cual puedo cargar especialistas dentro de la conversación. Lo bueno de esto y lo potente es que no tengo que irme a cada ventana a hablar con un chat distinto, sino que lo puedo hacer todo desde el mismo sitio y hacer que vengan nuevos agentes y el contexto ya lo tienen. Fijaros, ahora me vengo aquí, ya tengo aquí el párrafo que me ha hecho y ahora en lugar de este voy a llamar a Eleven Labs, que es básicamente el conversor traductor que utilizamos para ponerle voz a los vídeos que traducimos de forma directa. Y le vamos a decir, créame una voz para este fragmento de un audiolibro. Entonces básicamente me dice ahora cuál es el que quiero, le voy a decir que quiero la 2, que sería una voz de un narrador masculino. Y ahora lo que va a hacer esto es crear esa voz. Lo que habéis visto básicamente es que dentro de un mismo chat yo tenía un contexto en el que venía hablando con un GPT y de repente le he dicho que se vaya y le he dicho que entre a otro GPT con otras funciones. Y eso me permite mantener el contexto mientras interactúan diferentes especialistas. Es decir, que podemos meter diferentes agentes a una especie de reunión. El ejemplo más claro para mí, la forma más clara de explicarlo es como expliqué el otro día en el directo, que es básicamente imaginaros que tenemos una reunión de trabajo en la que yo primero me tengo que ver con mi equipo de marketing y le digo a mi equipo de marketing cuál es mi idea y mi equipo de marketing crea un poco todo el concepto de ese producto. A partir de ahí yo le digo al equipo de marketing que se vaya y hago entrar al diseñador gráfico. Y le digo al diseñador gráfico lo que quiero hacer. Normalmente tendría que explicarle todo lo que hemos pactado con el equipo de marketing al diseñador gráfico, pero en este formato nuevo, el diseñador gráfico ya tiene todo el contexto, con lo cual puede ponerse a trabajar inmediatamente en lo que yo le pida en base a lo que ya ha hecho el equipo de marketing. A partir de ahí le digo al diseñador gráfico que se vaya, llamo al programador y el programador ya sabe lo que tiene que hacer, aunque no tiene la petición. Entonces yo le doy la petición, vale, conviérteme esto en una página web y el programador ya tiene toda la parte de los copies, toda la parte del diseño gráfico para poder hacer su trabajo y no tengo que dárselo de nuevo. Es decir, no es ideal, lo ideal sería que pudiese reunirme con los 3 a la vez y asignar tareas en base a sus especialidades, pero es un paso previo. Yo creo que eso lo tendremos dentro de muy poco. Bien, ya lo tenemos aquí. Fijaros que al pedir esto nos pide que le demos una confirmación a la API para poder comunicarse con ello y una vez le demos la confirmación hará el trabajo con Eleven Labs y nos llevará a oírlo en una página web externa y esto es totalmente gratuito. In the heart of the enchanted forest, where the moonlight dances upon the leaves of ancient oaks, there lay a hidden glen known to few.
Bien, como veis el resultado es excelente y evidentemente podríamos complicarlo muchísimo más. Podría meterle un GPT pues, especializado en construir páginas web, un GPT de programación o cualquiera que quisiese. Básicamente lo que podemos hacer es cargar GPTs dentro de la misma conversación y cambia completamente la forma en la que utilizamos ChatGPT. Ya no vamos a utilizar nunca los GPTs en la barra lateral, sino que los vamos a ir cargando según lo que necesitemos sobre la marcha en un mismo chat troncal. Cuando le añadan memoria a ChatGPT, que ya sabéis que anunciamos que se había filtrado que iba a estar dentro de muy poco, esto va a ser absolutamente increíble porque vamos a tener un solo chat troncal donde vamos a ir llamando a especialistas, además va a tener memoria, va a ser absolutamente increíble. En definitiva, si aún no estáis pagando por ChatGPT, deberíais hacerlo ya. Más cosas interesantes. ¿Habéis oído alguna vez que si le das una propina a ChatGPT o le prometes una propina, no tienes que dársela realmente, funciona mejor? Pues bien, esto salió hace tiempo como una técnica de prompt engineering en que si le dabas una propina o le amenazábamos con darle un castigo, ChatGPT parecía funcionar mejor y dar mejores resultados. Un tipo se ha puesto a hacer un estudio sobre el tema muy interesante y es en cuánto es la propina que mejor funciona para ChatGPT. Los resultados son bastante sorprendentes. Fijaros que tenemos este gráfico que lo resume, pero os voy a dejar el enlace en la descripción para que veáis todo lo que ha hecho porque se lo ha currado muchísimo y pone incluso el código que ha hecho para ejecutar todo esto, etcétera. Pero básicamente hay dos picos. Uno es en $10, que si os fijáis, ChatGPT parece que da mejor resultado que cuando le damos $1 o cantidades inferiores, o cuando le damos $100 o incluso $1000, y después a partir de los $100.000 vuelve a haber otro pico que a partir de ahí sí que se dispara exponencialmente a medida que le prometemos mayor recompensa. Entonces lo interesante de esto es que si le damos $10 de propina o le prometemos $10 de propina o 100.000 o más, parece que funciona mejor. Entonces no es tanto el hecho de que la parte de la más cantidad, de los 100.000 o el millón, etcétera, que puede tener lógica que si tú le dices a alguien, oye, si haces tu trabajo bien, te voy a dar $1.000.000, pues evidentemente esa persona, si se cree que lo que le estás diciendo, va a hacer todo lo que pueda por hacerlo bien. Pero realmente, ¿de dónde sale esos $10? Es decir, ¿por qué un LLM, que simplemente está entrenado en todo el conocimiento de Internet y de la humanidad, básicamente, por qué reacciona mejor a una propina de $10 que a una de 20? Pues es un tema súper interesante que creo que más allá del hecho de que es así, creo que es súper interesante de explorar desde el punto de vista más filosófico de la inteligencia artificial, y esto daría para un debate eterno. Pero ahí os lo dejo. Si queréis saber más del tema, os dejo el enlace en la descripción. La web de este tipo lo explica todo súper bien y pone todos los ejemplos de cómo lo han creado y qué cantidades le han ofrecido. Y la verdad es que está muy bien como concepto y es muy interesante desde el punto de vista pues, más ético del tema. Bien, y el prometido es deuda. El otro día os dije que os iba a enseñar cómo funciona o cómo programar un GPT, y para eso el ejemplo del cómo habla John, que es básicamente un GPT que repite como un loro cosas que le introduce mi equipo, cómo las diría yo, o al menos lo intenta, ¿vale? Entonces, fijaros, este es un poco el GPT y os voy a explicar exactamente cómo está hecho, os voy a enseñar el entrenamiento, ¿vale? Este GPT básicamente le he puesto aquí un copy para que lo veáis, simplemente para que veáis lo que hace, que dice: hola, bienvenidos buenos amigos, estamos reunidos hoy para dialogar y entendernos mejor. Seguro que todo lo que veremos hoy abrirá nuestras mentes a posibilidades que no habíamos concebido y que nos ayudará a entender mejor muchos de los temas tratados. Estoy muy feliz de que hoy pueda ser un día de reunión entre todos. Evidentemente esto no es la forma en que yo diría ese contenido, así que vamos a ver cómo lo diría yo. Lo vamos a subir este texto y a partir de aquí, como lo diría yo, en el GPT entrenado, lo que va a hacer es replicarlo de la forma en que yo lo diría. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos aquí juntitos y revueltos para charlar un poco y sobre todo para entendernos un poquito mejor. Y es que vaya, seguro que lo que vamos a ver hoy nos va a volar la cabeza con posibilidades nuevas que ni nos habíamos imaginado. Y eso sin duda va a ser un puntazo para pillar el tranquillo a un montón de cosas de las que vamos a hablar. La verdad es que estoy que no quepo de gozo pensando en que hoy es un día de esos en lo que nos juntamos todos. Vamos allá. Pues bien, hay cosas que sí, hay cosas que un poquito se pasa un poco de vuelta, como lo del hola, hola al principio, pero realmente, como veis, funciona bastante bien, ¿vale? Entonces, la historia es que esto me sirve a mí para que mi equipo de marketing pueda hacer los copies de los emails, etcétera, sin que yo tenga que corregirles constantemente. Esto normalmente nos llevaba 6 meses prácticamente de formación de alguien para que llegase a poder ser independiente en escribir los emails y que yo cuando los viese dijese, me siento identificado con lo que se está diciendo ahí en mi forma de comunicar, ¿vale? Pues esto ahora básicamente lo que hace es que cualquiera que entre en la empresa en el día 1 puede estar haciendo emails como los haría yo. Hay pequeños cambios y pequeñas cosas que tenemos que acabar de mejorar el GPT, pero funciona muy bien. Entonces os voy a enseñar cómo funciona. Básicamente, cuando nos vamos a la configuración de un GPT, en este caso lo tenemos configurado con un conocimiento. Y aquí vais a ver algunos de mis truquitos ya. Vais a ver que las instrucciones no las utilizo prácticamente para nada. Simplemente pones seguirás las instrucciones exactas del documento instrucciones.txt. ¿Esto por qué es? Pues porque para mí funciona mejor. No quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo, pero en mi caso estoy comprobando por prueba y error que a mí me funciona mejor hacerlo así, ¿vale? Entonces, como veis, aparte de eso, tiene un conocimiento aquí añadido, que tiene el documento instrucciones.txt,
el documento transcript 1, 2 y 3, que son transcripciones de vídeos míos donde yo estoy hablando de 1 hora y media, 2 horas, y así de esta forma él puede ver cómo yo hablo, y luego tiene un documento de ejemplos en el que básicamente le mostramos ejemplos de cómo serían copies correctos hechos por mí, ¿vale? Entonces, las instrucciones son lo más importante y vais a ver lo que es. Básicamente es este texto que veis en pantalla, que dice: revisarás con todo detalle esta instrucción y leerás detenidamente para poder ejecutar tus tareas de forma correcta. Tu propósito y misión es convertir textos que te pase el usuario en el mismo texto, pero tal y como lo diría John Hernández. Para ello seguirás el siguiente método paso a paso. 1. Leerás el documento estilo de John como guía básica de lo que suele comunicar John Hernández. Revisarás el resto de documentos de tu documentación, que se compone de transcripciones de vídeo de John, donde John habla. Tratarás de entender sus coletillas, el tipo de lenguaje que usa, su tono, la forma de expresarse, para que los textos que devuelvas al usuario suenen como si los hubiese dicho John. Revisarás el documento ejemplo.txt a modo de comprobación de que lo hayas hecho corresponda con la idea del GPT. En este documento encontrarás 2 textos y sus versiones escritas por John. Tu objetivo es conseguir eso mismo con el texto que te dé el usuario. Reglas relevantes: cuando el usuario introduzca el texto, responderás con el texto cambiado y nada más. No pondrás cabeceras, ni comentarios propios, ni conclusiones, solo el texto que el usuario ha introducido para convertirlo como diría John. Mantendrás toda la información del texto en tu nueva versión, convertida al estilo de John. Puedes cambiar palabras, la longitud del texto, pero el mensaje será el mismo, ¿vale? Así que, como veis, las instrucciones, por cierto, me falta un documento que lo habré borrado sin querer, pero eso es lo que hace para programar esto. Es muy sencillo, es muy simple y funciona muy bien. Si queréis hacer uno con vuestra propia forma de comunicar, lo único que necesitáis es un poquito de entrenamiento. A mí me ha sido muy fácil porque tengo cientos de vídeos donde estoy hablando constantemente como este mismo, y he cogido un par de directos que es donde más natural sueno y más salen las cosas de forma improvisada, y en esos directos o 3 directos los hemos volcado ahí dentro. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es meterle más cantidad de información y ese documento que falta, que por eso probablemente hay algunas cosas en las que falla. Ese documento que falta, ¿qué va a ser? Pues simplemente que vamos a hacer que ChatGPT, sin un GPT personalizado en nada, analice varios de mis textos y los saque una especie de decálogo de normas de cómo es ese estilo que yo utilizo, y eso se lo introduciremos para que lo tenga como base a lo que tiene que respetar, ¿no? También podríamos utilizar, por ejemplo, otro documento que fuesen palabras que no queremos que uses. Pues si no queremos que uses hola, hola amigos a la introducción, pues lo ponemos ahí, y eso haría como que sea un prompt negativo, por decirlo de una forma, para que el GPT no utilice esas palabras que puedes ir listando, y eso lo puedes ir actualizando y de esa forma conseguir que tu GPT cada vez sea más y mejor. Así que ya veis, esto es como se haría, es tan sencillo como eso, y como veis, el resultado habla por sí solo, funciona muy muy bien. Los que seguís ChatGPT desde muy al principio recordaréis que en marzo del año pasado Italia prohibió ChatGPT durante un periodo muy breve de tiempo, fueron unas pocas semanas. Pues bien, lo hizo porque básicamente dijeron que incumplía las leyes de privacidad europeas. Y la realidad es que ChatGPT lo que hizo fue poner ese botón en que tú podías optar a que no se utilizasen tus chats como entrenamiento, y eso les permitió reabrirlo en Europa y que no fuese a más la cosa. Pues bien, resulta que desde entonces Italia está con una investigación abierta sobre ChatGPT y acaban de salir las conclusiones donde dicen que, independientemente de eso, viola las leyes de privacidad europeas. Y eso quiere decir que básicamente podrían prohibir de nuevo ChatGPT, y no solo en Italia, sino en Europa. El caso lo tenéis aquí en TechCrunch, que nos hacen un artículo sobre el tema, y es muy interesante leérselo, ¿vale? Porque nos explica un poco lo que básicamente ellos han concluido con esa investigación, y es bastante interesante porque realmente pues tienen un argumento perfectamente válido. No sé si esto va a acabar con ChatGPT en Europa o no, pero tiene un argumento válido. De momento estamos en un punto en que le han dado 30 días para hacer alegaciones, y a partir de ahí que ellos puedan tomar una decisión final. Pero la verdad es que no pinta demasiado bien, así que no sé cómo va a ir esto, pero no me puedo imaginar ahora mismo que nos quiten ChatGPT aquí en Europa. O sea, no sé lo que haría en mi día a día. Pero no son los únicos desde Europa que, como os decía al principio, le dan caña a OpenAI, porque resulta que el Reino Unido, también desde el Parlamento, han hecho un informe sobre el impacto de la inteligencia artificial y el copyright, y que la está incumpliendo. Y dice cosas tan importantes como esta. No creemos que sea justo que las empresas tecnológicas utilicen los datos de titulares de derechos para fines comerciales sin permiso ni compensación, y que obtengan grandes recompensas financieras en el proceso. También menciona en el informe que han escuchado a muchas de las empresas de inteligencia artificial que les han dicho que las inteligencias artificiales, como las conocemos a día de hoy, no hubiesen sido posibles si no se hubiesen entrenado de forma abierta
probablemente violando las leyes de copyright. Y dicen que aún y habiendo entendido la magnitud del problema, no les parece aceptable. También dicen cosas que van a ser imposibles, como que cualquier individuo que tenga pues una creación, una imagen, un texto o lo que sea, debería poder comprobar si una inteligencia artificial ha sido entrenada o no en ello. Pero es que hablamos de miles de millones de parámetros en los que se entrena una inteligencia artificial y a través de lo que son web scrapers, que son robots que captan datos así a lo bestia, y con lo cual no hay intervención humana prácticamente en esos datos. Esos son algunos de los problemas que nos hemos encontrado, pero eso también inhabilita que técnicamente se pueda chequear si esa inteligencia artificial ha utilizado ese parámetro o no. Así que lo veo muy complicado. Yo ahora mismo no sé cómo se va a gestionar esto. Veo súper complicado que puedan llegar a prohibir a ChatGPT o que llegan a decir, señores, tenéis que borrar la base de datos. Me parece una auténtica locura con la cantidad de intereses económicos que hay por en medio, y dudo muchísimo que se vaya a hacer. Pero por ahora, la verdad es que están atacando muy fuerte a todos los modelos de inteligencia artificial. Yo, sinceramente, mi opinión es que yo creo que el entrenamiento no viola el copyright. Otra cosa es que digamos que la ley, tal y como está hecha, no es justa y deberíamos cambiarla. Pero tal y como está hecha a día de hoy, de la misma forma que si yo voy a un museo y me inspiro en unos cuadros y luego hago una foto que se parece a esos cuadros, no estoy haciendo un plagio, creo que la inteligencia artificial no debería juzgarse por su entrenamiento, sino por el uso que haga. Y sí que es cierto que si tú le preguntas algo a ChatGPT y te pone un párrafo literal de un libro, ahí deberían trincarlo y decirle, señor, estás utilizando el contenido de este libro, tienes que pagar por ello. Pero si él hace una reinterpretación de 20 libros y te hace un texto nuevo, ahí no debería eso tener, bajo mi punto de vista, que violar copyright. Pero bueno, yo creo que básicamente tendremos que adaptar muchas de estas leyes, porque si no, no vamos a poder avanzar con la inteligencia artificial, y creo que es muy importante y son muy grandes los beneficios que vamos a tener como para quedarnos anclados en algunas leyes que estaban concebidas para otros propósitos. Desde luego hay que rehacer leyes distintas porque el mundo va a cambiar de forma muy radical en los próximos meses y años, así que vamos a verlo. Bien, el vídeo de hoy, como siempre ya sabéis, está patrocinado por Hostinger. Hostinger es básicamente el proveedor de páginas web más interesante que tenéis en el mercado, y además es súper barato. Desde tan solo 2,49 al mes podéis tener vuestra página web y además os van a regalar 2 meses gratis. Para conseguir esto solo tenéis que añadirlo al carro, pero fijaros que no es una página web cualquiera, no es un hosting cualquiera, sino que se incluye también el dominio, que normalmente se paga aparte, os incluye los emails, os incluye la posibilidad de hacer hasta 100 webs y evidentemente SSL ilimitado, ancho de banda ilimitado, y podéis hacer funciones con inteligencia artificial, que es lo más interesante de todo. Si lo añadís al carro, veréis que si elegís la opción de 48 meses, eso ya os pone ese precio tan bajo y os regala 2 meses completamente gratis. Pero es que os voy a dar otro código de descuento para que lo añadáis encima de ese descuento de la promoción actual. Y si os venís aquí al carrito, en la parte tienes un cupón de descuento, ponéis aquí inteligencia, y vais a ver cómo al aplicarlo nos baja el precio aún más. Es decir, vamos a pagar 130 en lugar de 696 por tener 48 meses de página web. Recordad que 48 meses no quiere decir que la página web que hagáis se va a quedar ahí, sino que vais a tener 48 meses de hosting, que al final lo tenéis que tener siempre, y de esta forma lo tenéis súper barato. Y por cierto, os sirve tanto para crear una página web nueva como para migrar la vuestra. Lo mejor de Hostinger es que con inteligencia artificial nos puede preconstruir una página web súper rápido y súper sencillo, que en unos minutos tendréis como esta que hice de una croissantería. Además tenemos la opción de trabajar directamente sobre teléfono móvil viendo cómo va a quedar, y el editor es completamente drag and drop. Podemos mover los botones, etcétera, donde nos dé la gana, colocarlos y recolocar las cosas, y él mismo se ocupa de programarlo para que quede funcionalmente correcto, es decir, que lo podemos utilizar. Cualquier botón que movamos va a quedar, podemos ver cómo queda tanto en móvil como podemos ver cómo queda después una vez en página web. Y en página web, evidentemente, también podemos mover las cosas para arriba y para abajo. Ya sabéis, si queréis aprovechar la oferta, tenéis el link en la descripción y también tenéis el código de descuento. Utilizarlo porque merece mucho la pena. Ojo que esto es muy bestia y probablemente es la mejor historia del año en el mundo de inteligencia artificial. Se trata de un post de Reddit que lo está petando, en que básicamente un tipo individual, y hablo de una persona suelta, dice que ha construido el mejor sistema de visión que existe en el mundo actualmente con inteligencia artificial. Es decir, mejor que el de OpenAI o mejor que el de Google Gemini y mejor que el de todas las empresas que os podáis imaginar. Y lo ha construido un tío en su garaje dedicándole toda su vida durante el último año. Esto es lo que demuestra
demuestra que realmente el sistema de la inteligencia artificial nos permite poder crear cosas absolutamente increíbles por nuestra parte, porque realmente podemos hacer muchas cosas entrenando inteligencia artificial de una forma súper sencilla. Realmente no es tan complicado, no necesita tanta máquina, tenemos servidores en la nube donde podemos utilizar GPUs, etcétera, y podemos crear cosas espectaculares con una sola persona. En línea con esto creo que es por donde van los tiros de lo que ha contado Sam Altman en la entrevista. Pero realmente merece mucho la pena leer el post de Reddit porque no solo nos da acceso a ello para que podamos probarlo, sino que además nos cuenta un poquito el proceso que él ha seguido y cuenta comentarios como cómo se ha tenido que acostumbrar a quedarse despierto toda la noche para que el proceso de entrenamiento no petase en la nube y tuviese que empezar de nuevo y eso le costase mucho más dinero y se arruinase. Realmente lo ha hecho un tío por su propia cuenta y riesgo, con dinero de su bolsillo, sin inversiones millonarias, y ha creado lo que es el mejor sistema de visión que tenemos actualmente en inteligencia artificial. Este buen hombre además lo ha metido de código abierto, así que lo tenéis por aquí y hay una demo, pero hasta la prueba, hasta hoy cuando lo he estado probando, esto estaba petado porque está saturadísimo de volumen y lo han petado. Pero aquí en los ejemplos podéis ver cómo funciona, le subes una foto y te indica todas las cosas que aparecen en ella, lo cual es una herramienta increíble para luego combinarlo con otras aplicaciones en las que probablemente tengas que hacer pues reconocimiento de objetos, sugerencias en base a imagen, etcétera, ¿no? Es decir, que esto realmente permite abrir las puertas a muchos otros aplicativos. Y ojo a este vídeo que os dejo ahora. Esto que estáis viendo no lo grabé yo el otro día yéndome al río, sino que básicamente es Unreal Engine 5, un motor de videojuego movido por inteligencia artificial. El realismo es absolutamente increíble y yo creo que realmente nos lleva a un punto en que estamos rozando ese momento en que los videojuegos van a ser absolutamente reales, además de muy inmersivas. Imaginaos hacer esto con las Apple Vision Pro o con unas gafas de realidad virtual, puede ser absolutamente espectacular. La realidad es que los gráficos son muy increíbles y es que está avanzando muchísimo el tema del vídeo con inteligencia artificial. Esto que estáis viendo ahora mismo es una chica en TikTok utilizando lo que se conoce como un filtro GAN, un filtro de inteligencia artificial que, como veis en esta parte, permite que ella se toque la piel y el filtro no se ponga por encima de la mano, sino que el filtro reconoce perfectamente en qué partes debe ser aplicado y en qué partes no. Y aquí en estas dos imágenes podéis ver cómo es ella realmente y cómo es el filtro. Pero como digo, es que el filtro permite tocarte y que eso no cambie. Imaginaos que ahora mismo podría estar llevando un filtro y ser completamente distinto de lo que estáis viendo y no se vería por mucho que pasase la mano por delante o me tocase físicamente como hace ella en el vídeo. Esto nos abre las puertas a que tenemos un problema gravísimo de deepfakes, que ya lo he comentado en otros vídeos como visteis, y que creo que realmente cada vez va a ser peor, porque no somos conscientes del nivel de lo que se puede conseguir hoy en día utilizando este tipo de tecnologías. Y ojo a lo que ha presentado Midjourney, que presenta sus referencias de estilo. Básicamente es un nuevo parámetro que es sref, que nos permite respetar el estilo de la imagen. Esto es absolutamente brutal y el resultado es que yo puedo partir de esta imagen, por ejemplo, que la he hecho con inteligencia artificial de la forma tradicional, y utilizarla como referencia de estilo para crear otras imágenes, donde le he pedido una chica bailando en una discoteca. Y podéis ver el resultado, cómo tiene reminiscencias a esa imagen original. La verdad es que funciona muy bien. Antes podíamos utilizar imágenes como parte del prompt, pero utilizaba la imagen en global, identificaba lo que había, el contenido. Si ponías una foto de un pescador, pues te respetaba que hubiese un pescador en la foto final o intentaba mezclarlo de alguna forma, y esto solo tiene en cuenta lo que tendría que ver con el estilo, es decir, lo que serían los colores, la luminosidad, las luces, etcétera, de la foto de referencia. Permite un montón de opciones y en el curso de inteligencia artificial que tenemos vamos a actualizar dentro de muy poco para que veáis cómo funciona esta herramienta en profundidad, pero lo más importante es entender que esto es la antesala a tener personajes consistentes, porque ya han anunciado que están trabajando en que la siguiente función va a ser, en lugar de sref, referencia de estilo, será cref, carácter estilo, es decir, estilo de carácter. Básicamente lo que nos va a permitir es poder decir que esa foto que teníamos antes del astronauta, yo pueda coger a ese astronauta y ponerlo en otra imagen, con otro estilo, con otra luminosidad, en otro lugar, con lo que me dé la gana, lo que permitiría lo que ya sería el final de todo esto, un poco de la inteligencia artificial con generación de imágenes, que es el poder tener a un personaje y mantenerlo en diferentes imágenes, ofreciéndonos la consistencia que le daría muchísimo más uso a la creación de imágenes con inteligencia artificial. Esto se va a venir muy pronto, así que estaros atentos porque esto va a ser absolutamente brutal. Por cierto, la próxima semana tenemos 2 clases en abierto, un evento muy chulo en el que os vamos a dejar 2 directos en los que vais a poder disfrutar de contenido muy interesante sobre inteligencia artificial.
Os voy a dejar un enlace en la descripción para que os podáis registrar. Básicamente el 13 y 14 de febrero tendremos 2 eventos a las 8 de la tarde en la que haremos 2 masterclass completamente gratuitas hablando de inteligencia artificial. En la primera voy a estar explicándoos los usos prácticos de la inteligencia artificial a día de hoy. En estos mismos noticieros os traigo un montón de cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, pero muchas de ellas son papers, estudios científicos o cosas que aún no están disponibles. Pues bien, muchos me preguntáis, vale, John, dime qué cosas realmente puedo usar ya, y eso es lo que os voy a explicar en ese vídeo, en ese directo, el martes que viene, ¿vale? Eso realmente va a ser algo que os va a ser muy útil y que creo que va a ser muy, muy interesante. Y después, el miércoles, tendremos aquí a Anas Andalousi. Si no lo conocéis, el 14 de febrero lo vais a conocer, pero básicamente Anas es un chico de 19 años que ya tiene 2 empresas de inteligencia artificial facturando más de 100.000 euros al mes. Lleva más de 6 años dedicándose a ser, pues, emprendedor por su propia cuenta, desde los 13, sí, suena una locura, pero es que además desde hace ya, incluso antes que estuviese ChatGPT 3.5, él ya estaba trabajando con las APIs de OpenAI para crear Scribble, una de las aplicaciones que os decía, ¿no? Realmente es un tío, una mente brillante, y se va a venir conmigo aquí a que charlemos entre los dos de formas de ganar dinero con la inteligencia artificial. Qué mejor que alguien que es un emprendedor nato, pero también con alguien que es un emprendedor nato como Anas Andalousi. Así que, si no os queréis perder eso, tenéis el link en la descripción, es completamente gratis. Apuntaros que vais a disfrutar 2 días de intensivos de inteligencia artificial en los que os vamos a contar un montón de cosas y creo que os va a gustar muchísimo. Esto va a ser el 13 y 14 de febrero. Bien, en otro orden de cosas, ya os he dicho que esta semana es absolutamente brutal porque no han parado de pasar cosas y por eso, pues, así os lo he puesto en el título. Mistral ha confirmado que se filtró su modelo de inteligencia artificial. Mistral es una empresa francesa de París en la que están realmente apostando muy fuerte por los modelos open source y están apostando muy fuerte hasta el nivel de que han superado a los modelos de Meta, Llama, etc. La mayoría de sus modelos tienen que ver con un desarrollo después de que Meta publique Llama, con lo cual esto es la retroalimentación de la inteligencia artificial open source, pero básicamente han conseguido construir cosas muy potentes, ¿vale? Son los autores de ese Mixture of Elements que os hice un vídeo hace tiempo, pero básicamente esta semana pasada se publicó de forma así en un foro de estos tipo 4chan, creo que era en 4chan, un modelo con unos pesos y unas tal para poder utilizarlo cualquiera, un modelo que no se sabía qué era y tenía un nombre distinto. Y al descargarlo mucha gente empezó a ver que se parecía mucho a cómo funciona Mistral, hasta el punto de que el CEO de Mistral salió diciendo que sí, que correctamente lo que se había publicado era una filtración de su modelo en el que estaban trabajando. Lo más interesante de todo esto es que el CEO ha dicho que básicamente lo que se ha filtrado es un modelo que estaba a medias, que no estaba acabado, y la gente lo ha puesto a prueba en los benchmarks, en las pruebas que hacen contra inteligencias artificiales, y está casi a la altura de ChatGPT 4, lo cual es una auténtica locura para un modelo open source que estaban bastante por detrás. Esto significa que el open source se ha puesto mucho las pilas y le está pisando los talones a OpenAI o incluso quizá ha superado ya a Gemini, porque Gemini ya sabéis que Pro es como un 3.5, con lo cual esto lo ha superado con creces, pero Gemini Ultra pues tampoco se sabe muy bien lo que hace porque aún no lo tenemos. Pero la realidad es que parece que el open source está poniendo mucho las pilas. Y como digo, el CEO de Mistral ha dicho que esto es un modelo que estaba a medias, con lo cual no me quiero imaginar lo que van a sacar cuando lo tengan acabado. Supongo que en unas pocas semanas, ahora que ya se ha filtrado, lo presentarán y partirán la pana, con lo cual más vale que OpenAI se ponga las pilas y empiece a acelerar el proceso, porque si no, parece que los modelos de open source podrían llegar a ser superiores a los modelos cerrados de las empresas privadas. Así que vamos a ver lo que presenta Mistral, porque tela. Hablando de modelos que parece que le pisan los talones a los modelos privados, voy a presentar Weber, ¿vale? Os voy a dejar el link en la descripción al paper, pero básicamente esto es un paper, ni más ni menos, es ese tipo de documentos que se hacen a nivel científico como investigación, pero esto aún no está disponible para probarlo. Pero básicamente lo que es un modelo LLM o un set de modelos LLM, diferentes tamaños, entrenado en escritura fantástica, es decir, en escritura creativa, es decir, en hacer libros o hacer ese tipo de textos que no sean orientados a redacción, a copies, etcétera, sino a literatura. En este caso lo que muestran es que funciona mejor que ChatGPT 4, hay un gráfico muy exagerado donde se ve que la gente lo posiciona muy por arriba, incluso siendo un modelo muy inferior en parámetros a ChatGPT, que no sabemos exactamente los parámetros, pero nos los imaginamos. En definitiva, lo que nos enseña es que un entrenamiento de mucha calidad puede producir resultados muy buenos. Cuando esto esté disponible, seré el primero en explicároslo, pero realmente tiene muy buena pinta para todos aquellos que queréis utilizar los LLMs para escritura, para creación, pues quizá de algo, de un contenido más literario, más elaborado, y no tanto para copies, marketing, etcétera, que es el mayor uso que se está haciendo hoy en día de los LLMs.
Google ha lanzado ImageFX, un nuevo sistema de creación de imágenes de inteligencia artificial que se integra dentro de BARD, además de estar por sí mismo. En España aún no lo tenemos disponible, solo está en Estados Unidos, así que nos vamos a fiar de este hilo de Twitter de Dogan Ural, que básicamente nos enseña una serie de muestras. Pero podéis ver cómo hay muestras entre lo que haría Midjourney y lo que hace ImageFX, y no está nada mal. Tiene un look menos estético quizá que Midjourney, pero la verdad es que funciona bastante bien, y por lo que él dice, funciona muy bien en cuanto a que se adhiere mucho al prompt, es decir, hace lo que le pedimos y que realmente nos da buenas fórmulas acorde a la idea que le hemos propuesto y tiene una muy buena interface, pero que por otro lado parece que Midjourney tiene mejor calidad estética y que tiene una estricta moderación en el caso del ImageFX, con lo cual parece que en ese aspecto se posiciona un poco entre lo que sería DALL-E 3, que realmente responde muy bien al prompt, pero las imágenes no son para nada, sobre todo si quieres fotorrealismo, no funcionan para nada, y en cambio Midjourney, que nos da una calidad de imagen muy buena, pero aún en la V6 no se acerca tanto a responder exactamente a lo que le pedimos como hace DALL-E, ¿no? Entonces, en este caso, la de Google parece que como primera versión no está nada mal, y además, por lo que he visto, hace muy bien el texto, ¿vale? Mejor incluso que DALL-E 3. Así que vamos a darle una oportunidad, a ver cuándo lo lanzan en España y podemos utilizarlo y ver qué se puede crear con ello. Seguimos con Google, que de momento lo que han hecho es darnos acceso a Gemini Pro de forma global. Hay más de 40 idiomas, 200 y pico países en los que ya tendremos acceso a Gemini Pro en BARD, ¿vale? Recordar que Gemini Pro es el equivalente a ChatGPT 3.5, con lo cual no es muy impresionante, y que el que realmente estamos esperando es Gemini Ultra, que es el que sería equivalente al 4 y que va a aparecer dentro de lo que se llama BARD Advanced, que va a ser básicamente la versión de pago de Google BARD. Y ahí, en teoría, deberíamos tener un modelo que sea tan bueno o quizá incluso más que ChatGPT 4, pero lo que vayan a hacer está por ver, porque en la demostración que hicieron del famoso patito, la verdad es que fue un puñetero desastre y falsearon la demo, y con lo cual nadie se cree nada de lo que viene de Google últimamente. Así que vamos a ver lo que son capaces de ofrecernos, pero desde luego esta noticia no nos sirve de mucho, porque es básicamente que nos den ChatGPT 3.5 a todos los que estamos, y utilizando por ejemplo Copilot de Microsoft tenéis opciones mejores, con lo cual no es una gran noticia, pero es un lanzamiento y lo tenemos que comentar. Otra cosa más de Google, han lanzado inteligencia artificial dentro de Maps. Aún no se sabe claro cuándo estará disponible y que estará solo en Estados Unidos por ahora, pero básicamente en la demo lo que han hecho es que hay gente que le pregunta dame sitios rollo vintage, y empieza a proponer pues tiendas de discos y tal, y luego dice, oye, ¿y algún sitio para comer de este rollo? Pues le dice restaurantes retro que encajan un poco en esa descripción, con lo cual la interacción con Maps pasa a ser pues como si utilizásemos ChatGPT o BARD pidiéndole eso, pero a la vez que está conectado al motor de Maps para ubicarnos lugares a los que queramos ir. Al final, Google lo que está haciendo es meter inteligencia artificial en todo. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha presentado un informe sobre la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. En resumen, básicamente nos dicen que las implicaciones potenciales de la IA requieren un enfoque proactivo por parte de los responsables políticos, orientando a mantener la cohesión social. Mientras se esperan ganancias de productividad a largo plazo de la IA, durante la transición, el desplazamiento laboral y los cambios en la distribución del ingreso podrían tener importantes implicaciones político-económicas. La historia muestra que las presiones económicas pueden llevar a inestabilidad social y demandas de cambio político. Asegurar la cohesión social es fundamental. Las políticas deben promover la integración equitativa y ética de la inteligencia artificial y capacitar a la próxima generación de trabajadores en estas nuevas tecnologías. También deben proteger y ayudar y reentrenar a los trabajadores actualmente en riesgo por las disrupciones. La naturaleza transfronteriza de la inteligencia artificial amplifica sus desafíos éticos y de seguridad de datos y exige cooperación internacional para asegurar un uso responsable, como se estableció recientemente en la Declaración de Bletchley, firmada por los 28 países y la Unión Europea. Los países tienen capacidades variadas para abordar estos temas, lo que resalta la necesidad de principios globales armonizados y legislación local. Así que, como veis, nada que no sepamos, pero realmente que lo diga esta gente pues le da un carácter un poco más político. La realidad es que lo que dicen es que a futuro, evidentemente, la inteligencia artificial debería traer muchas ganancias, pero que a corto plazo va a tener una disrupción del mercado laboral, y eso va a ser un problema que, según ellos dicen, puede llegar a producir revueltas, es decir, que se exijan cambios de gobierno debido a esos problemas socioeconómicos que se causen por la inteligencia artificial. No le ponen demasiados datos al tema, pero desde luego se ve claramente que la inteligencia artificial, según ellos también, va a tener un impacto directo sobre el mercado laboral, hasta el punto de que podría generar, pues eso, disputas socioeconómicas dentro de las sociedades, y por lo que ellos creen que es muy importante que se mantenga una sociedad bien
coexionada, bien conectada y bien empaquetada para que la gente no se vaya de madre. En cualquier caso, yo lo que creo es que lo que nos viene a decir es que nos viene un problema durante la transición y eso es con lo que me quedo de este informe. Una de las herramientas que más me ha volado la cabeza esta semana de todo lo que he visto es esta que se llama SubIR. Es absolutamente increíble, pero es una herramienta para recuperar imágenes. Básicamente esta es la imagen que le introducen y este es el resultado que nos aporta la inteligencia artificial. Absolutamente increíble, podéis ver muchos más ejemplos. Esto es lo que se llama básicamente una reinterpretación, un escalado con reinterpretación. Hemos visto aplicaciones, incluso una aplicación española como es Magnific, que está liderando el mundo en esto y que básicamente lo que hacen es conseguir reinventarse una imagen en base a la que tenían. Y parece que no sea una locura, porque los modelos de difusión funcionan un poco así, funcionan con una imagen que al principio es como muy difusa, y si le metéis el parámetro Stop a Midjourney lo podéis ver, y a partir de ahí la van mejorando y mejorando. Pues esto lo que hacemos es que, en lugar de partir desde un texto, partamos desde una imagen difusa, y a partir de ahí la inteligencia artificial la reinterprete. Recordar que esto no es respetar esa imagen, sino que se está reinventando. Este palo, por ejemplo, que tenemos aquí en medio, podría no haber sido un palo de madera y haber sido cualquier otra cosa, y podría reinterpretarse como palo de madera, o cualquier parte de la imagen. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial la está reinterpretando bajo su criterio y no es una imagen fiel al original que teníamos, pero desde luego se acerca bastante. Lo podemos aplicar también a imágenes de retrato. Fijaros en el cambio que obtenemos en esta foto, es absolutamente increíble y de momento no hay demo, pero en cuanto salga seré el primero en enseñaroslo porque me parece absolutamente brutal lo que puede hacer. Hace poco, un par de semanas, os enseñé una que hacía algo parecido, pero con el vídeo, que el vídeo estaba movido y lo ponía completamente perfecto, ¿no? Pues esto es lo que vamos a ver más y más a menudo. Bien, en el tema que os comenté la semana pasada de que se habían hecho un clonado de voz del presidente Biden y se habían hecho llamadas para evitar el voto, pues bien, la FCC, que vendría a ser un poco la entidad que domina el tema de comunicaciones en Estados Unidos, que es gubernamental, apuntada por el presidente, ha tomado medidas en el tema y propone que se haga absolutamente prohibido todas las llamadas robóticas generadas con inteligencia artificial. Las llamadas robóticas es algo muy típico, te pueden hacer una encuesta, te pueden hacer cualquier otra cosa y evidentemente de por sí no son ilegales. Lo que es ilegal es lo que intentaron hacer, que era suprimir el voto de una parte de la población y cuando los trinquen les van a acusar de eso y los van a meter en la cárcel por delito federal. Pero la realidad es que hacer una llamada con un robot generado por inteligencia artificial a día de hoy no es técnicamente ilegal. Lo que es ilegal es lo que intentes hacer con ellos según lo que hagas, ¿vale? Pues bien, lo que la FCC propone es que directamente eso se termine como ilegal como tal. Hacer una llamada por un robot por inteligencia artificial sin supervisión se considere absolutamente ilegal y a partir de ahí que ellos puedan definir o atacar, mejor dicho, a esa gente que lo haya hecho, independientemente de cuál haya sido el propósito de la llamada, ¿vale? Así que podrán decidir perseguir o no, dependiendo del propósito, pero tendrán más armas para poder perseguirles. Aquí yo creo que estamos cruzando ciertas líneas. Ya sabéis que soy pro en la legislación del tema de los deepfakes, porque creo que no se puede dejar hacer lo que le han hecho a Taylor Swift o lo que se ha hecho con Biden, pero creo que también prohibir todo como la herramienta como en sí, quizá no es la mejor forma. Lo que hay que hacer es penar el uso. Entonces, si tú utilizas la inteligencia artificial para hacer una llamada que tiene un efecto sobre la sociedad negativo, sobre un individuo negativo, pues palmas cárcel, así de sencillo. Es más fácil que todo esto. Entonces, no entiendo muy bien por qué tenemos que penar la herramienta en sí, sino penar el uso de la herramienta, porque la misma herramienta se puede utilizar para muchas más cosas. Me puedo imaginar que una inteligencia artificial robótica se ocupe de llamar a gente anciana que está sola para ver si están bien. Pues eso sería un uso súper legítimo y súper positivo, así que no veo muy bien la lógica detrás de esto. Pero esto es lo que ha surgido cuando te metes con el presidente de los Estados Unidos, pues suele tener consecuencias. Y para acabar de forma positiva, ha aparecido un nuevo test de sangre hecho con inteligencia artificial que permite detectar el cáncer de ovarios con un 90 y tantos % de eficacia. Es absolutamente brutal lo que se está consiguiendo gracias a la inteligencia artificial, los avances médicos que realmente tienen un impacto increíble en la vida de las personas y desde luego cada vez que veo una de estas noticias se me pone la sonrisa en la cara y me da más optimismo de la inteligencia artificial y todo lo que va a venir. Por cierto, como siempre ya sabéis que os voy a recomendar un vídeo. En este caso, este próximo jueves seguiremos con las traducciones. Este es un vídeo bastante largo, dura una hora y pico, ¿vale? Pero es un vídeo de Andrés Capazzi, que es básicamente uno de los jefazos del mundo de la inteligencia artificial. Antes era el director de IA de Tesla y ahora trabaja de nuevo en OpenAI, empresa que él fue parte de los fundadores, luego se fue a Tesla y luego volvió, y se ocupa principalmente de temas de visión, pero realmente es un tío que explica muy bien y en ese vídeo que lo vi hace tiempo, y ya creo que os lo recomendé en este canal, creo que era un vídeo muy bueno en el que explicaba cómo es un LLM, cómo funciona y cómo realmente cuáles son sus límites
para lo bueno y para lo malo, ¿no? Creo que es un vídeo ultra necesario para la mayoría y como os están gustando estos vídeos traducidos, el jueves lo tendréis en español y os puedo adelantar que la traducción ha quedado niquelada. Así que no os lo perdáis. Si queréis ver el original os dejaré el link por aquí debajo, pero si no, esperaos al jueves que lo podréis ver traducido. En definitiva, esto han sido las noticias de esta semana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.